Hola, si buscas recetas saludables y quieres consentirte todos los fines de semana, estás en el canal correcto. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video desde su canal Lauren, un sazón peculiar, y presentándoles otra increíble receta al puro estilo de Lauren y sobre todo una receta original del estado de Tlaxcala. Bueno, pues en este día les vamos a presentar algo muy sabroso y como siempre nuestras recetas son para que se gusten muy ricas nuestras comidas. Bueno, pues hoy te voy a presentar una comida deliciosa que solo es originaria de Tlaxcala y que se hace. Te lo voy a presentar hoy con unas flores de calabaza y con unos alberjones y su epazotito y vamos a necesitar con su sal. Y mira, una comida fácil, rápido y mira, sabrosa, que no tienes idea sobre todo eso, pero muy al estilo de Tlaxcala. Eso te voy a compartir hoy y comenzamos. Bueno, pues en esta receta no vas a necesitar muchas cosas. Solo irás al mercado y encontrarás de todo. Unas flores fresquecitas, un poco de pasotita, ese es muy poquito, una rama y tus alberjones. Y ahorita vas a ver cómo los preparamos. Bueno, lo primero que miren vamos a hacer son tostar nuestros alberjones. Ese es el toque que le da nuestra comida. Vamos a tostarlos. No hago mucho porque no somos muchos nosotros también. Cuando son muchos, esta comida está muy sabrosa. Bueno, pues miren, nomás se le está moviendo y después de 5 minutos que ya se estén tostando, ya empieza a soltar el olor. Ya empieza uno ya nomás un minutito que quede así y se está moviendo. Miren, ya empieza a tronar. Eso quiere decir que ya está. Ya se pone a remojar en un poquito de agua. Bueno, pues miren, ya están bien tostaditos. Y miren, se remojan, se echan en un poquito de agua con un sartencito, que estén remojados así. Ya después los pone uno a hervir. Así. Si quieres una comida rápida, lo pones al fuego y que esté hirviendo. Pero si lo quieres lento, solo lo dejas así, que esté remojado. Como está más delgado, su cascarita se ablanda más rápido. Luego se ve cuando ya están esponjaditos, ya se le echa la olla, ya se le echa lo demás. Bueno, pues como pueden ver, mientras está cociendo nuestros alberjones, vamos a proceder a limpiar nuestras flores de calabaza. Solamente se les quita estas espinitas, se les apachurra bien su cabecita de los dos lados, se le parte por la mitad y por otra mitad para que cuando se sirva uno no estén así muy exageradamente largos. Bueno, yo así me enseñaron y así les comparto como yo me enseñaron. Y no se tira nada, porque pues todo es verdura, todo es bueno. Bueno, pues miren, una vez ya limpias nuestras flores, los llevamos a lavar bien, porque tienen un poquito de tierrita, que como los levantamos con el rocío, tienen un poquito de tierrita. Los vamos a lavar y los vamos a desinfectar para que le pongamos a nuestros alberjones. Bueno, pues una vez ya preparado, miren, aquí ya están nuestros alberjones, ya están cocidos. Aquí están nuestras flores ya lavadas, desinfectadas y bien picaditas ya para ponérselos. Aquí está nuestra sal y vamos a proceder a ponerle ya en la olla el agua, que se empiece a calentar para que ya hierva y ya se le ponga todo esto. Bueno, pues vamos a poner el agua a hervir para ponerle los alberjones y las flores de calabaza para que hagamos nuestra comida. Le ponemos aproximadamente como 1 litro de agua para que ya le pongamos los alberjones y vemos si le falta un poquito, porque ahorita con las flores va a tener agüita y va a hacerse otro poquito, así es que por ahora lo dejamos así. Le ponemos la sal, una cucharadita nada más, para que con eso ya empiece a hervir, pero con sal. Bueno, pues miren, ya está hirviendo mi agua. Ahora le vamos a poner las flores.
No es mucho porque si le ponemos mucho también con 3 puñitos está bien. Lo demás vamos a hacer nuestras ricas quesadillas. Bueno, ahora le ponemos los alverjones que ya están bien cociditos. Le ponemos para comer nuestra rica comida. Le vamos a poner su epazote, que nomás poquito, solo para que le dé sabor. Le ponemos su epazote. Le pongo un poquito de aceite. Solamente un poquito para que le dé un toque de sabor. No se le echa mucho. Así, más poquita. Solo para que quede blanquito, así. Se ponga muy bonito y sabroso. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro video y ahora vamos a probar nuestra deliciosa comida. Miren, aquí los vamos a servir. Cuando ya está, miren bien, está el caldito bien bonito, espesito, ya listo para servirse. Con unas flores bien sabrosas, miren, qué rico, qué sabroso. Y si gustan, se le agregan unos ricos con un chilito asado. Miren, así ya está asadito y aquí para que esté delicioso. Hasta se hace agua en la boca. Van a ver que qué sabroso. ¡Qué comida! No saben qué delicia. Les invito a que se atrevan a hacerlo y comer una rica comida así. Ay, me estoy quemando, pero ¡ay, qué sabroso está! Bueno, si te gustó esta receta, te pido que me regales un súper me gusta y que te atrevas a hacerlo, a compartirlo con tus familiares, con tus amigos y verás qué sabroso. Y si tienes alguna duda, solo te pido que aquí te dejamos la caja de comentarios para que nos digas cómo te ha salido o que si alguna duda, pues no los preguntes. Aquí nos los dejas. Adiós, que les vaya bonito.